8, capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer a partir del verso número 1. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El apóstol Pablo, escribiendo esta carta a los romanos, esta carta está datada según los grandes eruditos que han dedicado muchos años de su vida a estudiar las Sagradas Escrituras, y específicamente la carta del apóstol Pablo a los romanos. Datan esta carta del año 57 o 58 después de Cristo, cerca del final del tercer viaje misionero del apóstol Pablo por toda aquella zona. También llegan a la conclusión que fue escrita en la ciudad de Corinto, ya cuando venía subiendo hacia Jerusalén en busca de Jerusalén, iba a llevar una ofrenda, dice allí, para los pobres allá en Jerusalén. Y datan pues esta carta a los romanos en el año 57 o 58 después de Cristo. Otra cosa que podemos ver, que la iglesia en Roma no la fundó el apóstol Pablo. La iglesia de Roma también es un misterio quien la haya fundado, porque aquí en la fundación de esta iglesia allá en Roma, no se sabe a ciencia cierta quién pudo haber fundado esta iglesia. Algunos eruditos llegan a la conclusión de que pudo haber sido algún judío de los que estaba allá en el día de Pentecostés, allá en Jerusalén, cuando cayó o cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos y comenzó pues el nacimiento de la iglesia. Y puede ser de alguno de esos que estuvo allí en ese momento en Jerusalén y que se convirtió al cristianismo, que pudo haber fundado esta iglesia allá en la ciudad de Roma. Roma era una ciudad donde había muchos judíos allí en aquel lugar, pero en el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio allá en Roma firmó un edicto que decía que todos los judíos debían salir de Roma a causa de la predicación del evangelio. Se hizo este edicto a causa pues de la predicación. Este evento fue relacionado con la causa principal de que el emperador Claudio escribiera este edicto o
o sacar a este edicto fue la predicación del Evangelio de Jesucristo, que se estaba diseminando por toda aquella zona, por todo aquel lugar, aquel gran acontecimiento que dividió la historia en dos. El único gran acontecimiento que ha dividido la historia en dos es la venida a este mundo de nuestro Señor Jesucristo. Dividió la historia en dos, en antes y después de Cristo. El único que logró esta gesta que ningún otro lo hizo fue nuestro Señor Jesucristo. Y hasta el día de hoy, todos concuerdan, los grandes estudiosos, gente que ha dedicado mucho tiempo y mucho dinero, han invertido mucho dinero en las cosas del Señor, en tratar el hombre, por tratar de sacar a Dios de la ecuación, de hallar algo por donde meterse para sacar a Dios de la ecuación y buscar la manera de también sacar a Jesucristo de la ecuación. Pero como les dije, han invertido mucho tiempo y dinero, pero no han logrado nada ni lo van a lograr. No han logrado nada ni lo van a lograr. Buenas noches. Taylor dice allí, envíame un saludo. Saludos, Dios te bendiga mucho más. Taylor dice, Dios bendiga tu vida cada día más y que cumpla su propósito en ti, Taylor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia y te ama en gran manera. Entonces, el Señor, el hombre ha invertido mucho tiempo y dinero en tratar de apartar a Dios de la ecuación, buscando cosas, indagando por acá y por allá, y durante mucho tiempo han tratado de apartar a Dios de la ecuación, pero no han podido ni van a poder, y han logrado, pues en su búsqueda muchos se han convertido, mucha de esta gente que inició ese camino en buscar algo para apartar a Dios del camino, en su caminar, en su búsqueda, se han convertido al Evangelio. Han comenzado a servirle al Señor, y gente que ha escrito libros en favor de lo que han descubierto, en lo que han logrado ver, en lo que han logrado descubrir durante todo ese tiempo que han estado investigando, que terminan, como les decía, convirtiéndose al cristianismo. Entonces vemos aquí que nosotros en este tiempo, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos, allí como les decía, no se sabe a ciencia cierta quién fue el que fundó esta iglesia allí. Lo que sí es que, como les decía, que en el año 49 después de Cristo, cuando el emperador Claudio firma este edicto de que todos los judíos debían abandonar Roma, todos los judíos salieron de allí, de Roma, se vieron obligados a salir de ese lugar. Entonces, cuando salen de allí, entonces les toca a los gentiles. Recordemos que la iglesia que estaba en Roma estaba compuesta por judíos y gentiles, pero cuando les toca en el año 49 salir a los judíos de allí, de Roma, por el edicto que había firmado este emperador llamado Claudio, entonces a los gentiles les toca asumir el liderazgo de la iglesia, y entonces empiezan a suceder cosas allí, entonces empiezan a pasar cosas. Y en el año 54, cuando este edicto que firmó Claudio fue revocado, porque en el año 54 falleció este emperador Claudio, y el que llega al poder allí, entonces revoca este edicto, y entonces pueden los judíos volver a Roma. Y cuando vuelven a Roma, cuando vuelven allá a la iglesia, entonces se encuentran una serie de
irregularidades que estaban sucediendo allí en ese momento en esa iglesia, muchas cosas que estaban pasando allí en esa iglesia, muchas cosas que se estaban introduciendo allí en la iglesia que estaba en Roma en ese momento. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos en una época bastante difícil para la iglesia, una época bastante fuerte allí en la iglesia, un momento bastante fuerte allí en la iglesia que estaba en la ciudad de Roma. Y este capítulo 8, en este capítulo 8, en el verso 1, desde el verso 1 hasta el verso 9, nos muestra lo que el apóstol Pablo, que desde el versículo 1 de la carta a los romanos viene mostrando, nos viene enseñando, viene hablando de lo alejado o de la condición adversa en la cual se encuentra Dios cuando se encuentra el hombre, en la condición adversa en la cual se encuentra el hombre cuando está separado de Dios. En el capítulo 3, en el verso 23, el apóstol nos dice que por cuanto todos pecaron están separados de la gloria de Dios. Vamos a leerlo dice así: por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces hay una condición en la cual está el hombre, una condición adversa en la cual se encuentra el hombre cuando está separado de Dios, cuando no ha venido al encuentro con Dios. Nos dice el apóstol Pablo allí en el capítulo 3 que estamos separados, estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Y en el capítulo 5 nos dice que por la transgresión de Adán, porque así como el pecado entró al mundo por un hombre, y junto con el pecado la muerte, así también entra la vida por la obediencia de uno, por la obediencia de Jesús. Somos nosotros introducidos, se nos da la oportunidad, siendo justificados únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo, que cumplió la asignación que le fue dada al venir acá a este plano terrenal, donde nos enseña el apóstol Pablo también en su segunda carta a los Corintios que andaba Dios en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces vemos cómo es por intermedio de nuestro Señor Jesucristo que se nos presenta la oportunidad. Entonces llegamos al capítulo 8, en el verso 1, donde nos dice el apóstol: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay algo que debemos entender todos los que empezamos a seguir a nuestro Señor Jesucristo, y que en un momento de nuestra vida, cansados, o algo sucedió en nuestras vidas, que vinimos a la presencia del Señor, que escuchamos, que oímos el llamado del Señor, que aceptamos el plan de salvación que Dios tiene para nuestras vidas por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Y más allá de lo que muchos hablen, de lo que muchos digan, porque hay ciertas cosas por allí que habla la gente, y me voy a referir
con respecto a ese tema que muchos dicen y hablan con respecto a la salvación que obtenemos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente habla y dice que podemos nosotros en algún momento perder, ser condenados, ser echados, perder pues lo que Dios nos ha dado, que podemos nosotros separarnos de Dios por distintas situaciones. Pero nos dice el apóstol Pablo aquí que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora bien, muchos malentienden este verso y lo han visto como que el apóstol acá nos está diciendo que nosotros podemos hacer cualquier cantidad de cosas y nos vamos a mantener siempre en la presencia del Señor, que nunca nos vamos a apartar si andamos practicando cualquier tipo de cosas. Y el apóstol nos aclara eso en el capítulo 6, de esta carta a los romanos. Nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 6, en el verso 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora bien, nosotros debemos entender esta parte. Muchos obvian esta parte. Alejo, buenas noches, Alejo, Dios bendiga tu vida cada día más. Mi abuela está grave por un demonio. Alejo, hay ciertas situaciones que se presentan en nuestras vidas y Dios está allí y quiere hacer grandes cosas primero por nosotros. Dios quiere hacer grandes cosas primero por nosotros. Y luego quiere hacer grandes cosas con nosotros. Quiere hacer grandes cosas a través de nosotros. Y a veces nos vemos en distintas situaciones. Dice Alejo acá que su abuela está grave por un demonio. Es lo que leo allí, interpretando lo que me quiere decir Alejo. Debe ser que su abuela está atormentada por un demonio. Alejo, se nos presenta una situación en este tipo de casos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros cuando se nos presenta esta situación? Nosotros, como personas, muchos desconocen la palabra de Dios. Muchos desconocen, tienen desconocimiento de las cosas en los caminos del Señor. Pero nos suceden cosas cuando nos ponemos a inventar, cuando nos ponemos a meternos en lugares que no nos corresponde, cuando le damos le damos lugar. Por eso el apóstol Pablo nos dice en una de sus cartas: no deis lugar al diablo, no le demos lugar al diablo, no le abramos una rendija, una pequeña rendija que nosotros le abrimos a nuestro enemigo. Por allí se mete, por allí se cuela. Y este tipo de cosas sucede, pueden suceder en las personas. Hay personas también que que practican ciertas situaciones. No digo que sea el caso, pero que practican ciertas cosas o lugares, o están en lugares cerca donde se practican ciertas cosas, y pueden suceder este tipo de cosas que está pasando con tu abuela. Vamos a orar por la abuela de Alejo, que dice que está grave
por un demonio, atormentada. Me imagino, Alejo, que quieres decir que está gravemente atormentada por un demonio. Pero vamos a anotar por acá a la abuela de Alejo. No escribe el nombre de su abuela Alejo allí, pero vamos a estar orando por ella. Vamos a estar orando cuando vayamos cerrando el live, vamos a estar orando por la abuela de Alejo. Entonces, como les venía diciendo, muchas personas hablan o desconocen un poco de la escritura con respecto a este tema que estamos hablando el día de hoy, donde nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8 verso 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el apóstol aquí: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, más allá de lo que algunos enseñan, muchos digan, pero dice, nos enseña aquí el apóstol que no hay ninguna condenación para los que hemos aceptado, los que hemos comenzado a caminar con nuestro Señor Jesucristo, los que hemos empezado a vivir una vida conforme a su voluntad. Porque quiero exponer un tema acá. Cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida al Señor, nos van a ocurrir cosas, van a pasar cosas en nuestra vida. Como dice el apóstol Pedro, nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y siempre va a estar a la acechanza de nosotros, siempre va a estar a la acechanza buscando por dónde meterse, por dónde golpearnos, siempre lo va a estar haciendo, y nosotros tenemos que estar apercibidos, ser sobrios, como dice allí el apóstol Pedro, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nosotros debemos estar apercibidos, debemos estar allí pendientes, despiertos. Cuando el apóstol Pedro nos dice sed sobrios, es que debemos estar despiertos, atentos, pendientes con las acechanzas del enemigo. Hermano Iván Sifonte, Dios te bendiga, mi hermano. Amén, amén, hermano Iván Sifonte. Bendiciones para tu vida. Saludos a la familia, bendiciones para todos aquellos que están allí compartiendo este tiempo el día de hoy. Dios bendiga sus vidas cada día más. Entonces, como les vengo diciendo, debemos nosotros estar apercibidos, debemos nosotros estar pendientes, despiertos con las acechanzas del enemigo, y no debemos darle lugar al enemigo, no debemos darle entrada a nuestras vidas, porque nos va a golpear fuerte. Ahora bien, cuando nosotros hemos decidido comenzar a caminar con el Señor, cuando nosotros de corazón hemos aceptado el plan de salvación que Dios tiene para nuestras vidas por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros nos interesamos cada día más por meternos allí con el Señor, vamos a permanecer, como dice el salmista en el Salmo 91, cuando nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros debemos permanecer siempre allí, al abrigo del Altísimo, siempre bajo la sombra del Omnipotente, siempre rodeado, siempre permanecer bajo la cobertura de Dios, bajo la cobertura de nuestro Dios. ¿Cómo hacemos nosotros para permanecer bajo la cobertura de nuestro Dios? Siempre vivir conforme a su voluntad. Muchas veces no entendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y andamos inventando cosas por acá y por allá, pero la mejor forma de saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que es buena, que es agradable y que es perfecta, es
orándole al Señor y pidiéndole: Señor, abre mis ojos, muéstrame cuál es tu voluntad para mi vida, cuál es la asignación que tú me tienes, para yo caminar conforme a eso, para no apartarme, para no estar dando tumbos de aquí para allá, no estar chocando contra las paredes, contra las piedras, no estar chocando contra los árboles, sino andando siempre en tu voluntad. Que cuando llegue allá, al momento que tenga que rendir cuentas por lo que he hecho, por lo que yo he hecho, me puedas tú decir: bien, buen siervo, fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Cuando lleguemos allá, podamos recibir eso del Señor. Y el Señor, cuando nos pida cuenta: ¿qué hiciste con lo que yo te mandé a hacer? Con la asignación que yo te di, ¿qué hiciste? No, bueno, yo anduve por acá, anduve por allá, prediqué por acá y por allá. Eso fue lo que tú hiciste, pero lo que yo te mandé a hacer, ¿qué tú hiciste con eso? Eso que tú me estás diciendo, eso tú lo hiciste porque había que hacerlo tú, pero la asignación que yo te di a ti fue una. Yo tenía una asignación para ti, tú la cumpliste. Entonces, no quiero decirle al Señor allí en aquel momento: Señor, yo no sé cuál era mi asignación. Porque para eso está la diaria comunión con el Señor, para comunicar nuestras necesidades, sí, lo que nos hace falta, lo que hacemos, todo lo que vivimos, nuestro diario vivir, sea bueno o sea malo, sea necesidad o sea que tengamos abundancia, sea que estamos bien o sea que estamos mal, siempre debe haber en nosotros esa comunicación con Dios, ese diario vivir en la presencia del Señor, ese diario conversar con nuestro Padre que está en el cielo. Él está sentado en el trono, Él es nuestro Padre, y cuando nosotros vamos a su presencia, Él nos va a atender. ¿Qué Padre? Nosotros somos padres, y cuando nuestros hijos vienen a nosotros en busca de un consejo, en busca de una ayuda, nosotros no los rechazamos, siempre lo escuchamos y estamos atentos, y en lo que podamos ayudarlo, los ayudamos. Así mismo es nuestro Padre, nos dice el apóstol Pablo aquí mismo, en su carta a los Romanos, en este mismo capítulo 8, pero en el verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, Él es nuestro Padre, Él que está sentado en el trono. Él entregó a su propio Hijo, dice el apóstol Pablo aquí, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por cada uno de nosotros. ¿Cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas cuando tengamos alguna necesidad? No sé cuál es mi asignación, Señor, yo no sé cuál es el propósito con el cual tú me llamaste. Dime cuál es el propósito para yo poder andar en él, para yo poder cumplir con el propósito. Abre mis ojos para que yo pueda ver con claridad y pueda entender, y no tenga yo que estar errante de acá para allá, viviendo una vida como cristiano, pero sin entender lo que estoy haciendo. Que yo tenga claro cuál es mi asignación, Eso es lo que debo yo pedirle al Señor cuando no entiendo, cuando no he entendido aún cuál es la asignación que Dios tiene para mí. Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, con cada uno. Usted no está aquí en este mundo para rellenar un espacio, siempre lo digo, usted no está en este mundo para rellenar un espacio, porque a Dios se le ocurrió crearlo usted para llenar un espacio en el mundo. No, Dios lo creó con un propósito. Dios tiene una asignación para cada uno de nosotros. Nosotros no vinimos
No vinimos a este mundo a rellenar espacios, sino a cumplir con un propósito. Lo que pasa es que muchos de nosotros no atendemos al llamado de Dios y nos alejamos, buscamos alejarnos de Dios cada día más. Entonces Dios hace el llamado cada vez que está alguien predicando el evangelio en cualquier lugar, en una esquina, alguien se para en una esquina a predicar el evangelio y usted está pasando por allí y usted escucha la predicación. Es Dios hablando a través de aquella persona. Usted va en un autobús y alguien se para a predicar el evangelio allí en aquel autobús. Es Dios hablando a través del hombre o de la mujer que se paró allí a predicar el evangelio. Usted está en algún lugar y alguien llega en ese lugar a predicar el evangelio. Es Dios hablándole a usted. Entonces muchos de nosotros nos apartamos, no queremos atender al llamado de Dios. Pero el Señor insiste con nosotros. El Señor insiste con nosotros cada día, por cualquier medio, de cualquier forma, el Señor le va a hablar a usted y le va a hacer el llamado, porque tiene el Señor una asignación para usted. Este servidor por mucho tiempo estuvo huyendo de Dios, alejado de Dios, andaba en cosas que no eran muy agradables a la presencia del Señor, pero a Dios le agradó, extendió su misericordia y hoy me tiene compartiendo este mensaje con usted, me tiene acá llevando este mensaje, compartiendo este mensaje con usted para que usted pueda entender, que hay una oportunidad, hay algo que Dios quiere hacer con usted. Muchas veces nosotros nos preguntamos, pero es que yo no, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Ya yo estoy viejo para andar en los caminos del Señor. Eso se lo dejo a los muchachos. Pero entonces cuando somos jóvenes decimos, no, yo todavía estoy joven, yo necesito disfrutar mi vida. Pero nunca es tarde. Dios nunca llega tarde a nuestras vidas. Y Dios, si lo está llamando a usted el día de hoy, le está llamando, le está presentando este mensaje a través de este humilde servidor, haciéndole el llamado y diciéndole, tengo una asignación para ti. Tengo una asignación para ti, la cual está allí para que la cumplas. Si no la has entendido, ven que yo te voy a mostrar, te voy a direccionar, te voy a dirigir para que puedas cumplir con la asignación. Ven que yo te voy a preparar. No que tengo que prepararme, que tengo que estudiar. No, yo te voy a preparar, yo te voy a enseñar, yo te voy a preparar para que cumplas con la asignación que yo mismo te he dado. Ese es Dios tratando con cada uno de nosotros. Y como les decía hace un momento, Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Dios está allí siempre. Dios está allí. Y si nos sentimos que ya estamos viejos, porque no, ya estoy mayor ya. No, Dios puede hacer grandes cosas con usted así como usted está. Recuerde que Dios llamó a Moisés cuando Moisés tenía 80 años. 80 años tenía Moisés cuando Dios se le presentó allá en la zarza ardiente, allá en aquel lugar. Moisés tenía 80 años cuando Dios comenzó a usarlo. Cuando Dios comenzó a usarlo, Moisés tenía 80 años. Otro que tenía 80 años cuando Dios empezó a usarlo fue Josué. Josué tenía 80 años cuando Dios comenzó a usarlo. Abraham tenía 100 años cuando Dios lo hizo ser padre por primera vez. Así que Dios nunca llega tarde. Abraham vivió 175 años.
Moisés vivió 120 años. Josué vivió 110 años. Luego de que Dios los llamó, Moisés vivió 40 años más cumpliendo el propósito de Dios. 120 años vivió Moisés. Josué vivió 30 años más después que Dios le entregó la asignación. Abraham vivió 175 años y cuando Dios lo llamó, Abraham tenía 75 años. Vivió Abraham 100 años más. Entonces, Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento correcto a nuestras vidas. En el momento correcto. Por eso, nosotros debemos tener claros que cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, cuando nosotros venimos a Él y establecemos una relación con Él, una relación siempre está en comunicación. El Señor en la Escritura siempre usa como ejemplo el matrimonio cuando habla de entablar una relación con alguien. Y una relación del matrimonio siempre está allí, siempre se está regando, siempre está pendiente, siempre hay comunicación. Esto mantiene vivo el matrimonio, la comunicación. Entonces, cuando nosotros establecemos una relación con Dios y hay constante comunicación, usted no se va a apartar de Él. Ni Dios se va a apartar de usted, porque Dios no quiere apartarse ni de usted ni de mí. Él quiere que nosotros le busquemos cada día más, que vengamos a su presencia cada día más, que permanezcamos en su presencia, que estemos allí constantemente, que lo busquemos. Cuando vemos la vida de Jesús en los evangelios, Jesús siempre se apartaba a tener su momento de intimidad con el Padre. Siempre se apartaba a su momento de intimidad, siempre. Entonces, esa es la práctica que nosotros debemos tener siempre, ser constantes en esta práctica. Porque ahora, como dice el apóstol Pablo aquí en su carta a los Romanos capítulo 8, verso 1, los que vivimos conforme al Espíritu, los que no militamos en la carne, abandonamos aquellos deseos engañosos que nos llevan a alejarnos de Dios y ahora vivimos siempre interesados en buscar, en alimentarnos espiritualmente. Para estos que entiendan y comiencen a caminar y a vivir una vida conforme al Espíritu. Para estos no hay condenación. No hay condenación para aquellos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No hay condenación. Esto no quiere decir que yo vaya a vivir una vida practicando cualquier tipo de barbaridad. No. El apóstol aquí nos dice en el capítulo 6 que si ya hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos nosotros nuevamente en él? Si ya morimos al pecado, ya el pecado se apartó de nosotros. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Despojaos del viejo hombre, que está viciado según los deseos engañosos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo el peso y del pecado que nos asedia.
pero somos nosotros los que nos vamos a despojar, nos vamos a quitar de todo eso, vamos a seguir viviendo en la misma práctica. No, usted no tuvo un encuentro con el Señor si usted sigue viviendo sigue metido en ese tipo de prácticas. Entonces usted no ha tenido un encuentro con el Señor. Cuando nos encontramos con el Señor y establecemos una relación con Él, no queremos volver atrás, no queremos apartarnos de Él, queremos permanecer en su presencia. Queremos permanecer en su presencia. El apóstol nos dice que para nosotros no hay condenación. Para los que hemos dejado atrás esa práctica pecaminosa, a los que nos hemos apartado del pecado, a los que abandonamos esas prácticas, ahora vivimos en el Espíritu. Ahora nos interesamos más en vivir para Dios. Esa debe ser nuestra nueva forma de vida. Quizás tú me dirás, pero hermano, yo no me encuentro viviendo una vida, otra vida. Yo no me encuentro. Te voy a decir una cosa. Cuando Dios empezó a tratar conmigo, con este humilde servidor, cuando Dios empezó a meterse conmigo, yo decía, y yo no me quiero meter evangélico, decía yo. Yo decía, yo no me quiero meter evangélico. Hay tantas cosas por hacer. Hay tantas cosas, decía yo. Pero Dios tenía un plan para mí, un propósito, una asignación. Y yo tenía razón, yo no me quería meter evangélico. Yo quería tener una relación con Dios. Quería relacionarme con ese Dios que está vivo. Y cada día le pido al Señor que me ayude a mantenerme allí, que me ayude a aferrarme cada día más a Él, que no permita que me aparte y que me permita siempre estar allí en su presencia. Pero eso debo hacerlo yo con mi búsqueda constante, con mi interés diario en ir a su búsqueda. Cada día, cuando haya un momento, algún instante, muchas veces sentimos ese deseo de hablar con el Señor y nos apartamos. Tenemos que apartarnos. Voy a hablar con el Señor un rato y me aparto y hablo con Él allí, exponiendo lo que tenga que exponerle, alegrías, tristezas, necesidades, cualquier tipo de situación, pero siempre en constante relación con Dios. Porque esa es la forma de alimentar una relación en constante comunión. Por eso, si tú estás allí y aún permaneces alejado del Señor, yo te invito a venir a Cristo, a establecer una relación con un Dios que está vivo. Yo no te invito a meterte a evangélico, a meterte a evangélica, no. Te van a colocar el sobrenombre después, porque vas a predicar el evangelio. Vas a dar de gracia lo que de gracia has recibido. Y estamos llamados pues a compartir el mensaje para que otros también puedan venir al Señor, para que otros puedan oír la predicación del evangelio y puedan venir a los caminos del Señor, porque agradó a Dios salvar al hombre por la locura de la predicación del evangelio. Para muchos es locura, pero para nosotros
sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Esas buenas noticias que estamos nosotros llamados a compartir con los demás, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Entonces yo te invito a venir a Cristo, a establecer una relación con el Señor, a mantenerte allí siempre en la presencia del Señor. A veces no nos dan ganas de orar, a veces no le dan a uno ganas de hablar con el Señor, pero allí en ese momento es cuando más necesitamos buscar a Dios. En los momentos que no sintamos ganas, allí en esos momentos vamos a buscar a Dios también. Vamos a buscar. ¿Cómo lo busco allí en ese momento? Señor, yo no tengo ganas de hablar contigo, no me dan ganas de hablar, Señor, pero aquí estoy en tu presencia. No sé qué decirte, pero empiezas hablando. Y cuando te das cuenta, tienes una hora, media hora, una hora hablando con el Señor allí. Y no sabías qué decir, o no sabemos qué decir en un momento. Pero está el Señor allí siempre dispuesto a escuchar a sus hijos, como los padres, como con todos los padres, estamos dispuestos a escuchar a nuestros hijos. Por eso yo te invito a venir a Cristo en esta hora. Hasta aquí el mensaje del día de hoy. Antes de irme,